Bueno, muy bien. Dentro de la mañana informativa nos interesa conocer la realidad de las pymes, nos interesa conocer la realidad de la producción, la realidad, por supuesto, también de las economías regionales. Entonces, todas estas cosas nos parece sumamente interesantes poder charlarlas, ponerlas sobre la mesa y decir, está bien, estamos atravesando un momento muy complicado, un momento difícil para la economía actual. Entonces, empezar a evaluar cuáles son las posibles salidas frente a esta pandemia. Porque es cierto, frente a la pandemia va a haber que encontrar soluciones, va a haber que encontrar diferentes salidas frente a este contexto que se está presentando. Para eso vamos a charlar con Pedro Cascales. Pedro es el vocero de la red CAME en Argentina, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Así que bueno, vamos a charlar con él. Pedro, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Desde ya, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, Pedro. Queríamos conocer un poco, bueno, la realidad es sinceramente dura. Veía por allí de los últimos comunicados que ha impulsado CAME es la caída del 44% en lo que es de las ventas por el Día del Padre. En cuanto esto se refiere a la pandemia, ¿cuál ha sido dentro de este 44% el impacto de la pandemia? ¿En un 100% totalmente se debe a esto? A ver, no, la verdad no lo tenemos separado cuánto sería por la pandemia, pero nosotros creemos que, a ver, las ventas el año pasado habían caído para el Día del Padre un 11, casi un 11%, que había sido uno de los, creo que el mayor registro de caída que teníamos hasta ese momento. Uh-huh. Y bueno, digamos que si se hubiera mantenido esa tendencia, todo lo que supera ese 10-11% podríamos atribuírselo a la pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que nosotros en febrero ya las ventas de los comercios minoristas empezaban lentamente a repuntar después de casi más de 24 meses de caída ininterrumpida. Y ahí vino la pandemia, la cuarentena obligatoria, y ahí, bueno, se derrumbó toda la actividad, ¿no? Comercial, industrial, y obviamente el Día del Padre no está exento. Así que diríamos que una gran parte se atribuye a la pandemia. Dentro de esta caída, ¿cuál ha sido el rubro que más le ha costado dentro de las ventas del Día del Padre? Bueno, los rubros que más cayeron fueron marroquinería y calzado con un 57%, y junto con perfumería, que tuvo un 56%. Esos son los rubros de mayor caída. Después indumentaria, 47%, pero realmente son caídas que nunca habíamos registrado desde que CAME mide este tipo de ventas, ¿no? Sí. A ver, uno entiende que si la caída ha sido en marroquinería, ha sido en calzado, ha sido en perfumería, se debe también a un abrupto aumento en el precio, ¿no? Imagino, de cada uno de los productos. Sí, digamos, el precio puede ser una parte, la realidad es que mucha gente retrajo su consumo porque algunos tienen incertidumbre de su futuro económico, otros realmente no tienen ingresos, sobre todo o tienen muchos menores ingresos, todo lo que son autónomos, monotributistas, trabajadores independientes, que realmente mermó su actividad, ¿no? Uh-huh. Profesionales, técnicos, etcétera. Bueno, todos esos rubros han caído su actividad, más allá que el Estado ha dado ayuda, ha dado distintos tipos de ayuda, pero la realidad es que la gente cuando tiene menor ingreso gasta menos, eso es evidente. Y después, bueno, también en el ámbito del AMBA hubo menor circulación en las calles, muchos comercios el fin de semana estuvieron cerrados, uh-huh. No así en el interior del país, donde en muchas provincias ya la situación es bastante normal y los números no fueron tan malos como el promedio nacional. Lo que pasa es que, claro, el 44% está muy influido por el AMBA, que casi un 40-45% de toda la economía se mueve acá. Entonces, más allá de que hubo un relevamiento en 700 comercios de todo el país, el AMBA tira el número para abajo definitivamente. Claro, totalmente. Incluso, bueno, la salida que se le pueda dar desde el plano sanitario depende muchas veces también del AMBA en este sentido. Porque es cierto, veía, por ejemplo, que Misiones y Salta son de las provincias que tuvieron muy buenos niveles este fin de semana. Sí, exacto. Misiones, Salta, también nos dijeron Santa Cruz que hubo buen nivel, San Juan también. Por eso no ha sido parejo en todos lados. Después hubo 2 provincias donde directamente se suspendió el Día del Padre porque la pandemia hizo que se vuelva a unas fases iniciales, como Jujuy y Chaco. Entonces directamente se pasó la fecha para el 12 de julio.
Es decir, que el panorama en el interior es totalmente variable. También depende de la provincia. Hay provincias que por un lado también el empleo público pesa más, entonces eso está como asegurado el dinero, entonces eso también se mueve rápidamente al consumo, no es lo mismo provincias que por ahí están más al día las cuentas, así que el panorama ha sido totalmente heterogéneo, no es un panorama homogéneo en todo el país. Bien, respecto a este tema de lo que estamos conversando, ¿qué datos se tiene en cuenta desde de nuestra provincia de Entre Ríos? No lo tenemos desagregado, lamentablemente, o por lo menos yo no lo tengo desagregado el número, pero también ha registrado una caída, imagino. Sí, caída seguramente, porque todo esto que hablamos de mejores números, me refiero a mejores números dentro de la caída, ¿no? Claro. Por supuesto. Pero sí, entiendo que mejores números. Lo que pasa es que el problema grave que estamos viendo en todo el país, incluso en el interior, es el problema de que los comercios, más allá que puedan haber vendido algo, no cubren, el 95% no cubre sus costos operativos, sus gastos fijos. Ese es el gran problema, están todos operando, el 95% operando a pérdida. Entonces la pregunta es cuánto tiempo puede aguantar un pequeño comercio, una pyme, trabajando a pérdida, ¿no? Ese es el gran desafío, la gran preocupación que hay desde CAME y obviamente entiendo que desde el gobierno también. Sí. Desde CAME, ¿cuál es la proyección que se tiene para este mes de junio y los 6 meses que le quedan a este año 2020? Bueno, la realidad es que todavía es incierto el panorama, porque nosotros ya llevamos 6, al menos en el ámbito de ambas, 6 prórrogas consecutivas de la cuarentena. Entonces, si se diera esta prórroga que se está avisando ahora, que se podría llegar a dar nuevamente en esta semana, porque la cuarentena terminaría ahora el 28. semana. Claro, si esto se continuara, la profundización de la crisis es mayor, por supuesto, ¿no? Por lo menos hablo de la crisis económica, no hablo de la otra parte porque la desconozco y no soy un experto en la materia, pero digo, la crisis económica, evidentemente si hay una prolongación de la cuarentena, va a ser mayor, a menos que el Estado logre mantener o incrementar inclusive los esfuerzos que está haciendo para sostener a las pymes y al empleo. ¿Cuándo se normalizaría? Bueno, va a depender de esto, pero la mayoría de las encuestas de CAME marcan que casi todas las pymes piensan que no antes de fin de año una situación normalizada, lo cual no sabemos a qué nivel de consumo va a estar, seguramente un nivel menor al que entramos a la cuarentena, pero bueno, en algún momento esto va a pasar y justamente ahí es donde hay que apuntar a sostener la mayor cantidad de las pymes, porque sostiene el 70% del empleo privado, para que pueda mantenerse el empleo, fundamentalmente. Sí, totalmente. Bueno, una de las cuestiones que por allí estuvimos charlando en las primeras horas de nuestro programa, y por supuesto quería consultarles el tema justamente de las pymes. Durante este año, ¿cuál es el dato que por allí se maneja de las pymes? Si también se ha registrado caída, y en ese sentido, ¿cuál es la posible salida que tengan las pymes frente a todo esto? Si se maneja algún crédito, si se habla con la nación de efectuar algún tema económico para por lo menos tratar esta parte de la pandemia. Sí, a ver, la parte de cuántas pymes pueden caer o están en crisis, nosotros desde CAME estimamos que un 10% en general las pymes están en crisis o pensando en cerrar o han cerrado. Es muy difícil hacer un relevamiento porque para hacerlo realmente y con data precisa habría que tener los registros de justicia donde se presentan las quiebras o los pedidos de propia quiebra de las empresas para el cierre definitivo. Eso, como la justicia comercial está suspendida, las acciones, esos datos todavía no se tienen. Hay distintas informaciones de que la COBA, la Federación de Comercio de Buenos Aires, habla ya de un 20% de comercios que cerraron definitivamente, que es un número de 18.000 comercios, un número altísimo. Depende de cada zona cuánto va a ser el número, pero la realidad es que no hay un número todavía exacto. Nosotros calculamos que puede haber un 10%, que es muchísimo. Estamos hablando que eso puede impactar entre 300 y 500.000 puestos de trabajo si se diera ese número. ¿Cómo se sale? Evidentemente que si no hay un plan fuerte de asistencia al gobierno como ha habido en otros países, es muy difícil que las pymes, después de tantos meses de caída, casi llevamos 28 meses consecutivos de caída en el sector comercio,
sin una asistencia externa desde el gobierno va a ser muy difícil que puedan sobrevivir muchas pymes, es decir, se puede aumentar esta caída. ¿Cuál tiene que ser la situación? Tiene que haber al menos 4 pilares que sostengan este entramado pyme. Por un lado, la moratoria que se amplíe hasta la fecha de fin de mes o una fecha más reciente, que el Estado aparentemente le va a dar curso a ese proyecto de ley. La segunda pata debería ser la pata de asistencia al trabajo, que el Estado dijo que lo va a restringir a los lugares donde estén efectivamente cerrados. Bueno, habrá que ver cómo es esa restricción, porque sabemos que en el interior todavía la situación es crítica. Tal cual. El financiero de los bancos, ¿no? Que hasta ahora no ha resultado los programas de crédito de los bancos, que no han dado el 8%, que estaban con crédito calificada y no a las pymes que más lo necesitan, así que ahí seguramente habrá que hacer una reestructuración de estos programas. Y la cuarta pata es el tema legal, para evitar, como se hizo en el 2001, una catarata de concursos, de quiebras, y tratar de darle un tiempo a las pymes para que se puedan recomponer y poder pagar con una asistencia, digamos. Totalmente. Pedro, una de las cuestiones que quería consultarle respecto a esto es sobre las economías regionales. ¿Cómo ven que se está trabajando en ese sentido? Porque, digamos, en este panorama podemos empezar a ver de que dividimos al AMBA, a la zona más caliente y más complicada de todo el asunto, y tal vez el interior ya empieza a trabajar y tiene otras perspectivas. Sí, las economías regionales definitivamente hay zonas que empiezan a mejorar. Obviamente que está todo relacionado, ¿no? Es todo parte de un mecanismo de que cuando cae el consumo cae todo, porque también hasta cayó el consumo de alimentos, bueno, las ventas en comercios minoristas, la gastronomía está prácticamente cerrada, así que eso también afecta a economías regionales, pero sí, eso es un área que se empieza a normalizar y definitivamente es algo que es positivo, ¿no? Realmente es positivo y habrá que ver cómo se regenera el capital de trabajo por un lado, porque es uno de los problemas es la cadena de pago en las economías regionales, y por otro lado el tema de la fuerza de trabajo, porque en muchos lugares que está faltando gente por temas de salud, de edad, digamos, de gente de edad de riesgo de más de 60 años, y eso implica que toda la cadena agroindustrial tiene un sobrecosto, en muchos casos de un 30% por la cantidad de gente que hay que contratar adicional por la gente que no puede trabajar por estos factores. Tal cual. A ver, para ir cerrando, quería consultarle, ¿no? Imaginemos la persona, un comerciante, el oyente que lo está escuchando. ¿Cuál es, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, tal vez a ese comerciante, el consejo que usted le puede dar desde su lugar y bueno, perteneciendo a la red CAME, cuál es por ahí los puntos que debemos tener en cuenta para paliar un poco mejor esta situación? Bueno, no sé si se escuchó todo, pero bueno, básicamente es también ponerle un ojo a la exportación, quería decir. Ajá, sí. Además de, obviamente, tratar de promocionar vía internet o vía los mecanismos digitales lo que uno tiene, porque es las plataformas que hoy se están usando más. Claro, y es lo que uno ve que ha crecido muchísimo, ¿no? En este último contexto y debido a todo esto, el comercio electrónico, el envío, el delivery, todo esto, creo que más por una cuestión de empuje, porque la pandemia nos ha empujado a estos métodos, más que por una cuestión de decisión personal que tenía cada comercio. Claro, es casi tal cual, es casi obligado por las circunstancias que muchos comercios han tenido que adoptar y bueno, en buena hora, porque realmente es algo que creo que va a servir incluso post pandemia, viene para quedarse, no va a reemplazar el comercio físico nunca, pero sí es un complemento muy importante, así que el que no lo hizo, que intente abrir canales digitales o al menos para promocionar lo que el servicio que tenga o lo que venda y bueno, eso siempre va a ayudarlos. Pedro Cascales, el vocero de la red CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Gracias, Pedro, muy amable y fuerte abrazo. No, gracias a vos, Eliel. Buen día, que tengas buen día. Gracias, igualmente, gracias.